Ah, perfecto. Bueno. Bueno, entonces ahora sí, estamos grabando. Así que formalmente damos inicio entonces a la actividad 1903, el mapeo colectivo ambiental como herramienta para la enseñanza ambiental. Exponen en esta oportunidad María Victoria Alves de Castro, Elizabeth González Urda y Débora Boyeski, a quienes agradecemos desde la Universidad Pedagógica, del equipo de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, por su muy buena disposición para, bueno, compartir con nosotros sus conocimientos, su experiencia y esta charla. Les decía que vamos a compartir un link durante el desarrollo de la charla en el chat para que ustedes puedan dejar sus datos de asistencia y después recibir la certificación. Y bueno, escuchamos con atención y con agradecimiento a las compañeras. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos y a todas las que están ahí del otro lado. Vi mucha gente conocida, así que muy emocionada y agradecida por la compañía y por la posibilidad de compartir juntos el trabajo que venimos llevando a cabo acá con las compañeras, con Elizabeth y Débora, que están por ahí. Arranco presentándome, pero chicas, si quieren saludar también, lo hacemos yo mientras voy compartiendo. Sí, dale. Saludos a todos, todas. Gracias por escucharnos. Bueno. Y bueno, hola a todas y todos. Acá estamos también dándole la bienvenida y bueno, un gusto de estar con ustedes. Bueno, a ver, ¿se ve? No sé si alguien me quiere confirmar. ¿Todavía no? No. Todavía no. Ah, no. A ver. Ahí sí. Está Ahora entrando. Sí. Gracias. Hola, Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, arrancamos entonces. Vamos a tratar de, sobre todo, de, bueno, intentar ser claras y también concisas, porque la verdad que es un trabajo del cual da mucho para hablar, pero con la idea de poder generar un espacio posterior de intercambio, porque nos interesa mucho saber quién está trabajando con esto más allá de nosotras y bueno, qué opinan respecto de la experiencia que le vamos a preparar, que les vamos a presentar. Así que todos los comentarios van a ser súper bienvenidos. Entonces la idea es poder, bueno, ir rápido con esto, con la idea de poder generar ese debate que siempre es muy rico, ¿no? Entonces, arrancamos presentándonos. Yo soy María Victoria Alves de Castro. Yo soy geógrafa y trabajo con las chicas porque, bueno, el destino a lo largo de tiempo nos encontró en el Instituto de Formación Técnica Superior número 22 del Gobierno de la Ciudad, donde formamos a técnicos superiores en gestión ambiental. En realidad, la base del desarrollo y mi trabajo con la cartografía social y en esta denominación puntual que le dimos de mapeo colectivo, está enraizado en los programas de investigación en los que intervengo en la UNICEN, en el Centro de Investigaciones Geográficas, y la experiencia concreta de lo que les vamos a presentar lo ejecutamos, lo llevamos a cabo hasta el día de hoy en el Instituto de Formación Técnica Superior. La verdad que esto lo venimos trabajando desde el año 2017-18 hasta acá, 2000, sí, digo bien, ¿no, chicas? No, o antes. No, no, está bien, 2000, sí, porque en 2017 empezamos a trabajar con Bransen, bueno, después todo lo de la pandemia entre medio, más bueno, todo lo último. En ese momento Elizabeth era la rectora de la institución que dio muy buena acogida a este tipo de proyectos, a esta idea de trabajar y enseñar en y fuera del aula en contextos situados, que eso fue, digamos, una puerta sumamente importante para poder llevar este tipo de trabajos en el IF 22. Y bueno, con Débora trabajamos hace muchos años, ella era y lo sigue siendo ayudante de trabajos prácticos, además hoy es jefa de trabajos prácticos del instituto. Y bueno, venimos trabajando en este contexto con la cartografía social,
Y siempre mi interrogante personal, yo tengo un vínculo muy directo con la cartografía porque más allá de ser geógrafa, trabajo puntualmente con cartografía técnica. Y después, bueno, de pasar varias experiencias ahí de investigación, me empecé a preguntar qué tan real era lo que yo reflejo en la cartografía técnica, ¿no? Algo así un poco como lo más objetivo, que siempre hay una carga de subjetividad en la cartografía, eso lo sabemos, pero y más, sobre todo, trabajando con lo ambiental, ¿no? Porque he descubierto que incluso un indicador de calidad de vida, donde dice que hay buena calidad de vida, uno contrasta una variable ambiental y la situación se modifica totalmente, ¿no? Entonces, con esa pregunta inicial, pensamos esta experiencia inicial en un contexto, bueno, un gobierno local, un partido de la provincia de Buenos Aires, que fue Bransen, y porque veníamos trabajando con este territorio, pero de otra forma, ¿no? Entonces, la idea, además, y fundamental, era cómo contextualizar la enseñanza en forma situada y acercando a los técnicos, más allá de su formación específica técnica, al contacto directo con la sociedad, con los ciudadanos y con ese territorio que seguramente les toque gestionar. Bueno, entonces vamos a partir desde acá para que le doy lugar a la palabra a Eli, que, ¿no? Para ver de dónde partimos y qué entendemos por ambiente y cómo se vincula la cartografía social dentro de este concepto fundamental. Bueno, bueno, ya los saludé, así que buenas tardes a todos y todas. La idea era mostrar cuáles eran los conceptos básicos o algunos de los pilares sobre los que se montó toda la experiencia. El pilar primero y básico era el concepto de ambiente, que se trata de desarrollar a lo largo de la carrera, así figura en su plan de estudios, que es un concepto de ambiente donde lo social forma parte inherente de este concepto de ambiente, ¿no? No podemos hablar de ambiente si no está incluido lo social. Si no estuviera incluido lo social, sería solamente ecología, muy compleja la ecología también, muy variada, muy interdisciplinaria, pero lo fundamental para nosotros era salir de ese viejo concepto de considerar que la ecología es el estudio del ambiente. Son dos objetos de estudios distintos, aunque con muchos métodos en común. Esto nos lleva a trabajar con situaciones reales, a tratar de que los estudiantes se enfrenten a situaciones reales dentro de su propia formación. Y en este contexto, esta propuesta de Victoria de trabajar con mapeo colectivo cumplía buena parte de los objetivos que se planteaban en el plan de estudio. La idea era trabajar con situaciones que estén contextualizadas, o sea, un trabajo situado en territorio para dar la voz a los actores reales, no simulados, de ese territorio. Actores diversos, actores con distintos intereses, con distintos orígenes, distintas creencias, distintos conocimientos, lo cual nos daba pie para incorporar otro concepto importante, que es el concepto de conflicto ambiental, entendiendo por conflicto no una pelea, pero sí una puja de intereses. Esto hacía que pensar en ofrecer a los estudiantes la posibilidad de aprender, conocer el mapeo colectivo, era una parte fundamental en la formación. Desde luego que hay también aquí otros pilares conceptuales importantes basados en la geografía social, y bueno, que no se pueden olvidar, que no pueden dejarse de lado. Estos pilares
los desarrolló Vicky, y bueno, creo que es momento que nos cuente cuáles son estos conceptos de la geografía social que se toman para esta propuesta. Claro, o sea, ese es mi posicionamiento, ¿no? Como docente dentro del instituto, ese es el marco conceptual de donde partimos para trabajar con todo esto, pero también es cierto, y sobre todo retomando la primera experiencia, porque vamos por la tercera ya, de que trabajamos también de distintas formaciones, ¿no? Porque nosotras mismas, ahora en este trabajo de investigación, Elizabeth es bióloga, Debo es técnica, bueno, licenciada en ciencias ambientales. Trabajamos con ciencias de la educación también porque la profe que daba educación ambiental, que fue un pilar también, bueno, que hoy no está dentro del instituto, pero con la cual María Laura Canciani, con la que seguimos trabajando muy codo a codo, ella fue un pilar fundamental también para trabajar desde esa disciplina, de esa materia específicamente, con el desarrollo de los talleres, ¿no? Entonces, como dice Elizabeth, partimos de ahí. Que digo, bueno, esa dimensión de cómo se interrelaciona incluso dentro, en lo curricular, sería como poder, necesitaríamos más tiempo para solo pensar en eso. La idea es presentarle, bueno, ahora, ¿cómo avanzamos con la técnica? ¿Qué entendemos por esto? Y cómo fuimos ejecutando la experiencia, ¿no? Y qué resultados tenemos de toda esa experiencia. Entonces, cuando nosotras, desde esas bases conceptuales, abordamos el mapeo colectivo, uno cuando nosotras le decimos denominar mapeo colectivo, pero en realidad hay varias denominaciones y lo que hay que tener en claro es que todas estas desprenden de lo que aborda la cartografía social, ¿no? Las cartografías en general sociales que hoy por suerte se llevan a cabo en territorio, ¿no? Entonces, hay diversas definiciones, digo, hay una puntual y no por ser autorreferencial, pero la idea de poner esa que nosotras construimos con Laura en una publicación es para de esta base, porque nosotros también queríamos trabajar a través del mapeo con el concepto de diagnóstico, ¿no? Diagnóstico, que el diagnóstico dentro de la formación técnica es una herramienta de trabajo fundamental en el ámbito ambiental y territorial. Entonces, incluimos dentro de la definición esa segunda que ustedes pueden ver en pantalla, que tiene que ver eso, como el mapeo es un puntapié inicial inserto en el territorio y con la voz del sujeto para generar un diagnóstico que tenga de base la voz de los actores territoriales, ¿no? O sea, porque muchas veces nosotros sabemos que en el ámbito técnico se hacen diagnósticos que claramente no reflejan lo que sucede en los territorios. Entonces, el mapeo colectivo es una práctica, ¿no? Es una práctica que permite trabajar básicamente con los sujetos, con sus percepciones, con sus vivencias, ¿sí? Con lo que a ellos les sucede en esos territorios que habitan en forma cotidiana, ¿no? Entonces, bueno, de ahí un poco rescaté algunas definiciones, incluso algunas previas a el gran movimiento de iconoclasistas, que es también como un hito fundamental dentro de la evolución del mapeo colectivo, pero existen experiencias previas en Argentina, como, bueno, las que les cité ahí, de gente de Patagonia, de Díaz Tamanti y demás. O sea, estamos hablando de que la cartografía social en general viene dándose desde los años 2000 para acá, enraizada en experiencias comunitarias, ¿sí? Avanzo en la siguiente, comunitarias con una raíz fijado en las luchas y en las resistencias indígenas, que también después se lleva y se inserta dentro de la extensión y la investigación universitaria, y hoy por hoy se llega a trabajar con esta metodología dentro de organismos públicos. Hay experiencias publicadas por el Instituto Geográfico Nacional que es muy interesante de considerar. Entonces, como les compartimos ahí, la cartografía social propone una metodología de trabajo colectivo, social, digamos, a través del mapa como recurso, pero teniendo en cuenta que el mapa no es el fin,
¿no? O sea que lo más interesante y en muchos aspectos es recuperar siempre el proceso de todo lo que se da en el momento de pensar en trabajar en cartografía social, ¿no? O sea, no es solo el mapa porque el mapa es atractivo, porque la verdad que es un recurso cartográfico novedoso en comparación a los recursos cartográficos más técnicos que, digo, básicamente una representación unívoca sobre determinados territorios y siempre de la misma forma, no va por ahí. Digo, si nosotros queremos trabajar con el mapa final, sí, hay muchas formas de hacerlo, pero lo importante siempre es recuperar el proceso de construcción que se da a lo largo, desde el inicio hasta el final de la experiencia que se plantee, ¿no? Y en esto que cita Carballea, que también es importante, es dar visibilidad a lo que sucede en los territorios, pero a través de su identidad y a través de sus propios sujetos. Entonces, ahí les pusimos también un par de denominaciones que se le dan a esto que nosotras denominamos como mapeo colectivo. Son algunas de los conceptos que aparecen en muchos de los trabajos que están publicados, que todos están enraizados, como le decía, en la cartografía social, incluso llegando a esta última técnica que es la de mapeo cuerpo-territorio, que se trabaja mucho desde, bueno, desde género, ¿sí? En las ESI, y que hay una asociación más directa a determinadas problemáticas vinculadas justamente a género, pero a través del cuerpo. O sea, la figura del cuerpo humano pasa a ser la representación del mapa en sí mismo, ¿no? Hay una asociación directa entre cuerpo y territorio. Entonces, también hay un posicionamiento respecto a lo que, de todo el proceso de la cartografía social, desde ya dentro de la formación, pero además de la utilización de los mapas dentro de la formación, ¿no? Que esto es un poco transversal en todo el sistema educativo, digo, no solamente en superior, pero digo, yo enseño sistema de información geográfica, entonces esto es como, lo tengo muy presente, y digo, si uno elige, ¿no?, modelos didácticos, citando ahí uno de los autores que habla sobre esto, para trabajar con los mapas, porque hay muchas imágenes de mapa, uno puede pensar en posicionarse únicamente en lo tradicional, es decir, hago localizar y repetir, ¿no? O apuntar a localizar, ¿no? Esa cuestión más memorística que por ahí es una base media clásica y tradicional, sobre todo en la didáctica de la geografía, que no quiero decir que solo se haga eso, sino que es un modelo, ¿no? Que existe y existe hace mucho tiempo y sigue predominando. Ahora, también uno puede posicionarse en un modelo práctico, es decir, utilizo incluso los mapas tradicionales, un planiferio Mercator, ¿no?, que está dentro de ese modelo pedagógico tradicional, pero lo puedo intervenir, lo puedo, digo, hago que aprendan descubriendo más desde lo práctico, ¿no es cierto? Y además avanzando en algo que es fundamental, que es la lectura del lenguaje cartográfico que se despliega, ¿no?, a partir de las imágenes que nos dan los mapas. Pero también hay un posicionamiento de un modelo crítico, es decir, podemos utilizar a los mapas para poder construir sujetos críticos, es decir, hacer una mirada más profunda de lo que se ve en ese mapa, tanto enseñando a observar este tipo de cartografías o mucho mejor si hacemos a un estudiante partícipe del proceso de construcción. Entonces, el último claramente retoma a los otros dos, porque no es que uno cuando enseñe, digo, tengo varias materias y en geografía trabajamos con la cartografía técnica, porque es parte de la incumbencia de un profesional, pero lo que intentamos hacer es avanzar hacia otros modelos para que complementen esa formación a través del mapa como recurso. Entonces, ¿por qué llevamos la cartografía social? Bueno, un poco por esto que les comentamos acá, porque creemos que en la escala municipal el trabajo del técnico debería ser, o sea, el técnico debería ser una figura más presente en la escala local, perdón, para la gestión de los territorios, pero que este tipo de proceso y esta cartografía como metodología les permite adquirir una visión más holística e integradora de lo que sucede en esos territorios y en esa escala.
porque, bueno, es una técnica que fomenta la construcción de diagnósticos ambientales, incluyendo la primera instancia de la participación ciudadana. Algunos pueden cuestionar si nos juntamos 30 personas si eso es realmente participación ciudadana. Eso lo digo porque ya lo he escuchado, digo, también lo dejo ahí sujeto al debate. Después, fortalecer el contacto, esto nos parece fundamental, el hecho de esto de trascender las puertas, en este caso, del instituto, de las instituciones, o sea, aprender tomando contacto directo con las organizaciones sociales, pero en forma situada, ¿no? También, o sea, esto que decía Elizabeth hace un rato, situado y en territorio, o sea, a eso nos referimos. Y bueno, y además esto último, que no es menor, que es también renovar y incorporar otras metodologías que innoven un poco en la enseñanza, ¿no? En este nivel que, bueno, es el superior. Bueno, y acá lo que les presentamos es como un esquema, síntesis de las distintas etapas por las cuales, bueno, nosotros venimos desde la primera experiencia hasta acá, experimentando, repensando, ¿no? Y que arranca en esto que lo pusimos etapa 0, y que Debo nos va a explicar un poco primero de qué se trata. Bueno, por supuesto que hay mucho trabajo en el aula previo a la salida al mapeo en sí con la ciudadanía, ¿no? Lo primero que se hizo es ponerlos a trabajar en grupos investigando el territorio, sobre las características geográficas, o sea, cuál era el clima, las características del relieve, la hidrografía, la flora, la fauna, y por supuesto, como Elizabeth y Vicky dijeron, hay que tener en cuenta todas las actividades humanas y se investigó sobre qué actividades humanas se realizaban en esos lugares elegidos. Una vez que se pudo caracterizar el lugar, se pasó a investigar sobre las problemáticas ambientales de que generaban esas actividades humanas o que sufrían, ¿sí?, esas actividades humanas. Y se investigó a través de bibliografía publicada o mismo a través de medios de comunicación que habían publicado distintas situaciones de problemáticas ambientales en el lugar. Una vez que se hizo toda esa investigación previa y ya se hizo el relevamiento de cómo estaba la situación en el lugar, bueno, se les planteó que había algo que faltaba, ¿no? Que era la mirada de los ciudadanos, ¿no? En territorio, qué es lo que realmente sentían y cómo se podía llegar a incorporar a sus investigaciones esta mirada, ¿no? Este sentir de cada uno de estos sujetos que vivían en esa localidad. Entonces se les plantea la posibilidad del mapeo, como les estamos comentando, y para llevarlo a cabo, lo que se realiza también, y como se les comentó antes, en forma interdisciplinaria, se trabajó con María Laura Canciani, que es la que estaba a cargo de educación ambiental, la materia educación ambiental, y con ella llevaron a cabo la conformación de encuestas, ¿sí? Que esas encuestas iban a proponer antes de comenzar el mapeo, para también relevar en forma individual y anónima esta visión de cada uno de esos sujetos que capaz que no podían plantearse a veces en los mapas, pero que sí que iban a ayudarnos a relevar un poquito más el territorio. Claro, que a veces en lo grupal se diluye alguna voz, que eso por ahí nos habla un poco más Eli, pero que en forma individual a veces se explaya, ¿no? Cuando uno les da una consigna previa de decir, bueno, cuáles son digamos, cómo se vive en tal lugar o cuáles son las problemáticas, bueno, es una forma individual de plantear el ejercicio que es previo, como decía Debo, al mapeo. Sí, perdón. No, y bueno, por otro lado también lo que
se tuvo en cuenta para hacer estas encuestas, dejar una pregunta abierta donde ahí se pudieran explayar justamente para nosotros poder relevar todo lo que a nivel, todo lo que se hizo antes de investigación, no se hubiera podido recabar esa información. O sea, a través de las preguntas abiertas, era una forma de también recopilar información a través de los sujetos, ¿no? En territorio. Otra cosa que se tuvo en cuenta una vez que ya se hizo la investigación, se hicieron las encuestas a través de una de las materias, con contactos de las localidades, lo que se hizo es, bueno, ¿dónde podíamos publicar la fecha, el lugar, todo, cuándo se iba a hacer el mapeo, para invitar a la ciudadanía a que se acerque? Entonces, porque lo hacemos público, abierto, a través de distintos medios de comunicación. O sea, trabajamos profundamente en eso para que realmente sea una herramienta de participación ciudadana, no dirigida únicamente a algunos. Sí. Surgía el problema es si se invita o no a los dirigentes, gente que trabaja en el municipio o no trabaje. Bueno, surgen distintas controversias entre, bueno, quiénes iban a poder estar presentes o no y cómo nos íbamos a organizar con toda esa gente presente, porque hay gente que puede estar muy enojada con algunas situaciones que suceden en territorio y si se iban a poner a discutir o no en el medio del mapeo. Bueno, ¿cómo nos íbamos a organizar con eso? Entonces, después de lograr esos contactos, se hacen las notas de invitación, se hace la publicación completa a través de los medios, a través del Facebook, a través de las asociaciones de fomento, las asambleas ciudadanas, ¿sí? Se trató de abarcar todo lo que se tuvo al alcance a través de estos contactos. Y bueno, después... Hace ruido tu micrófono, Debo, no sé si estás tocando algo, pero por ahí, porque antes no lo hacía. Uy, no. Ahí cada tanto, cuando te alejas, deja de hacerlo, o algo, no sé, no importa. Ahí no lo hace. Perfecto. Me quedo quieta. Perdón. Bueno, otra cosa es cómo se iban a instruir nuestros estudiantes una vez que estuviéramos in situ con el mapeo. Entonces, todo eso había que organizarlo previamente, ¿no? Había algunos que se iban a tener que organizar con recibir a la gente que iba llegando, tomarle la asistencia, entregarle la encuesta, recibirle la encuesta, hacer el registro de todas esas personas, y otros se iban a encargar de la distribución porque fue así, los distintos equipos, que cada equipo iba a tener su material, ahora vamos a hablar de qué se trata ese material, su material distribuidos en distintas mesas, ¿no? 3 o 4 mesas. Y en esas mesas, ¿cómo los íbamos a separar? Porque si venían todos de una misma asamblea, iba a estar muy sesgado el contenido que iba a estar plasmado en ese mapa. Entonces, lo que teníamos en mente era cómo hacer para distribuirlos, que cada persona de esas asambleas hubiera estado distribuido, las asociaciones de fomento distribuido, y que haya participantes equitativos en cada uno de los grupos para que puedan tener voz, ¿sí? Y puedan plasmar sus inquietudes en esos mapas. Entonces, bueno, la solución que se llevó a cabo después de discusiones en el aula fue que los íbamos a distribuir, cada mesa iba a tener un color, y que íbamos a tratar de estar con alguno de esos contactos de la localidad para que nos ayudara a distribuirlos en la entrada, ¿no? Darles un color distinto y repartidos en cada una de las mesas, ¿no? Que no estuvieran todos agrupados en la misma mesa. A pesar de eso, igualmente
a pesar de nos ha pasado que se han agrupado y se ha notado en algunos de los mapas que había más información de un tema en particular porque era lo que los convocaba a una asamblea en particular, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de un mapeo que se hizo en Villa Gesell, había una asamblea que está en contra de las antenas de los celulares y en uno de los mapas surgió este problema, ¿no? Que teníamos mucha información acerca de la problemática que ellos consideran de las antenas. Y no había... Pero no había diversidad, claro. 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 Estas cuestiones que plantea Débora son elementales, digo, para la planificación en cualquier contexto de un taller de cartografía social, independientemente de que nosotras, al inicio lo pensamos dentro de la formación técnica, ¿sí? Eso es importante rescatar porque estos pequeños detalles que ella menciona son parte de esta etapa cero que nosotros denominamos previo al taller y fundamentales para la planificación. Otro de los grupos que también iban a tener como función era ir pasando por las distintas mesas a ayudar a utilizar esta técnica del mapeo, pero sin dar ningún tipo de información o sin influir en ningún tipo de información, ¿no? Porque los que tenían que mapear eran los sujetos de esa localidad. Entonces nosotros no teníamos que influir en nada, solamente explicar, ¿sí?, cómo usar, cómo participar, ayudarlos a que tengan voz y sea lo más democrático posible en cada una de esas mesas, ¿sí? No que siempre haya una sola persona hablando, sino que todos pudieran expresarse. Entonces, una vez que estuvimos distribuidos y cada uno tenía sus roles, la otra cuestión era, bueno, ¿qué íbamos a presentar en esas mesas, no? ¿Íbamos a presentar un mapa base o con qué detalle iba a estar ese mapa predispuesto en la mesa? Y bueno, se decidió que era un mapa mínimo, ¿no? Con los límites del partido, algunos ríos, cosas mínimas que indicaran, que ayudaran a las coordenadas del lugar y puedan la gente ubicarse donde estaban situados, ¿no? Sí, eso voy a retomar un segundito, Debo, porque es importante. Dale. Hay discusiones en torno a la cartografía social, si utilizar o no mapas base para poder determinar ¿no? un mapeo colectivo de un territorio, fijando límites que digo, ya están prefijados o los pueden fijar ellos. Es decir, podemos partir de una hoja en blanco para hacer cartografía social o bien partir, como nosotros le denominamos, un mapa base, que es un mapa base, un mapa donde al menos tenga el límite del partido, bueno, en este caso, de estas experiencias que nosotros planteamos en el contexto, ¿no?, municipal o de partido, digo, porque también uno puede pensar en hacer un mapeo solo en una parte de ese partido, ¿sí? Entonces, esto que dice Débora es fundamental porque es algo a decidir. Hay mapeos que se hacen únicamente a mano alzada, ¿sí? Entonces, digo, es una definición procedimental dentro de la aplicación de la técnica y que, bueno, se pueden hacer experiencias de las dos maneras y también dependiendo del tema, ¿no? Sí, Debo, no sé si quería decir algo más. Sí, para finalizar entonces, llevamos en cada una de esas mesas, teníamos los mapas base y les agregamos, que después ahora van a ver los ejemplos, unos pictogramas, o sea, algunos iconos muy, muy característicos de algunas problemáticas ambientales, marcadores, crayones, tijeras, papeles de colores, pegamento. Y todo eso ya lo preparamos en el aula antes de salir. O sea que cuando llegamos, en este caso a Bransen o a las demás localidades, desplegamos los mapas y cada mesa ya tenía su bolsita con todos los elementos, cosa de no interrumpir la dinámica en el in situ, ¿no? Cuando estábamos realmente trabajando en otra cosa.
Claro. Así que, bueno, Bueno, eso y un detalle más respecto a esto, y retomando, bueno, esto, ¿no?, del modelo didáctico crítico a través del mapa como recurso, o sea, lo más común, lo más simple es trabajar con crayones, lápices, bueno, con los post-it, o sea, de pegar, que la iconografía previa también es una decisión. Se puede trabajar sin una iconografía que ya incida sobre el diagrama mental de lo que la persona va a volcar en el mapa. O sea, se puede hacer a mano alzada. O también se puede trabajar con otro tipo de materiales, ¿no? Empezar a construir desde elementos diversos, con lana, con cartón, con otro tipo de recurso que claramente necesita de mayor tiempo, ¿no? Entonces, digo, todo eso hace a la planificación, pero también tiene que ver con el resultado, o sea, qué vamos a hacer con esos mapas que obtenemos de esos trabajos grupales. Eli, vos querías decir algo acá de la técnica en sí. ¿Está por ahí? Sí, estoy. Estaba tratando de conectar el micrófono. Lo apagué para que no haya interferencia con tantos micrófonos abiertos. No, yo lo que quería decir que lo que estamos relatando en realidad resume en parte las discusiones que se fueron dando a lo largo del proceso, porque nosotros mismos hemos cambiado qué materiales se presentaban. Desde el primer mapeo al tercer mapeo cambiamos de materiales como para ir probando otras cosas y en función de los resultados que obteníamos. Pero que sí hubo en todos los casos una planificación previa, lo mismo que hemos cambiado esta metodología de cómo se conformaban los grupos de trabajo, ¿no? En función de las experiencias de los primeros, donde veíamos que todos los conocidos iban juntos, o en los escasos casos en los que hubo algún funcionario, que el grupo en el que estaba el funcionario funcionaba distinto de los grupos donde no había funcionarios en el armado de los mapas individuales. Acá en la filmina que estamos viendo, en la diapositiva que estamos viendo, incluso se puede ver que hay un código de colores que tiene que ver con quienes participaron de cada instancia, de cada etapa, ¿no? En verde está esta primera parte que era solo que es la etapa 0 que mencionó Débora, donde solo trabajaron los estudiantes y los profes, y después hay instancias en las que solo intervinieron los docentes, como generar los contactos con los actores locales, a menos que algún estudiante tuviera algún contacto con los actores locales y pudiera proveer ese contacto. Eso fue tarea del grupo docente y del grupo de trabajo de investigación, mientras que en los colores azules, en los recuadros azules, están todos los pasos, todas las instancias en las que intervino la comunidad local, y el equipo en general, el equipo docente y el equipo de estudiantes. Verán que hay algunas actividades que se hicieron en paralelo. En la columna principal está toda la secuencia de encuentros y actividades para finalizar en ese mapa síntesis. Pero hay alguna instancia que se hizo en paralelo, como las entrevistas en profundidad a referentes locales, que fueron también insumo para la interpretación de los mapas, así como las encuestas individuales. O sea que también en este trabajo se usaron 3 técnicas, ¿sí? O sea que también este trabajo que decíamos que está en directa relación o que resume la formación del técnico superior que se quiere alcanzar, estamos trabajando con metodología de la investigación, ¿no? Es un modo de, sin tener un espacio curricular referente a la metodología de la investigación o del trabajo técnico, estamos trabajando y tratando de que nuestros estudiantes aprendan algunas técnicas de investigación y de recabado de datos.
Bien. Después, Sí, no. Eli. Sí. ¿Quieres que siga con la columna de la secuenciación? Sí, y esto de Bueno. detallar por qué hablamos de primer, segundo y cierre y tercer Bueno, encuentro, ¿no? ok, sigamos por ahí. Entonces, después de esta etapa 0, la etapa 1 ya es el contacto con los actores locales y lo que se hace, parte de lo que estuvo relatando recién Débora, el día del primer encuentro se hace la presentación de todos los participantes y la encuesta individual, de la cual también habló Débora y que también fue variando a lo largo de los 3 mapeos. Posteriormente, el trabajo en equipos, estos equipos con distinto origen, y se hace posteriormente una presentación por equipos de cada uno de los mapas que se produjo en cada mesa. Acá, como verán, hay una ida y vuelta entre el trabajo por grupos y la presentación general al grupo, donde hay discusión, donde puede haber alguna reconsideración de lo que se puso en un mapa y en otro. O sea que hay un repensar, una invitación a repensar lo que se expuso de manera grupal. Estas idas y vueltas entre lo individual y lo grupal, lo que se hace ahí y las otras fuentes, para nosotros es fundamental, porque es un modo de darle robustez a el mapa. En la etapa 3 ya tenemos una etapa de generación de un mapa provisorio, que eso lo hace el equipo, lo hicimos entre las 3, tratando de interpretar todo y unificarlo en un mapa provisorio que se vuelve a presentar en un segundo encuentro a la comunidad y otra vez ahí tenemos una ronda de discusión, de preguntas que nos surgieron, de tratar de ver si hubo alguna disidencia, bueno, que la resuelva la propia comunidad participante. Y recién después de este segundo encuentro se elabora con ese tercer mapa, esa tercera mapa, y se entrega este mapa síntesis a la comunidad en un nuevo encuentro, y ahí lo que nos encontramos, que la comunidad está expectante de recibir este mapa, porque, eso coincidieron en los 3 casos, pretenden usarlo como un documento para presentar a las autoridades o como un documento que refrenda sus voces. Y esto nos marcó bastante en tratar de reforzar estas triangulaciones, ¿no? En la importancia de que no sea solo una foto de lo que piensa un pequeño número de gente, de personas, de sujetos, sino en un determinado día, sino que tenga una elaboración de ida y vuelta entre lo que ellos mismos dijeron, entre la información recopilada. Bien, y yo quería agregar que la definición de la cantidad de encuentros, así como para hablar así de la técnica en general, más allá de nuestra experiencia en particular, se define en función del objetivo que se establezca para la experiencia, ¿no? Porque, digo, cuando uno piensa decir, bueno, ¿es posible llevar esto a mi institución o a mi comunidad o a mi organización? Digo, no siempre es necesario que sean 3 encuentros, pero creemos y estamos totalmente convencidas que son necesarios al menos 2, ¿sí? O sea, por lo general son 3, ¿sí? En esto de trabajar con la comunidad y tomar como objetivo construir esto que nosotros llamamos mapa síntesis para la divulgación final, ¿no? Porque si uno no tomara esa determinación de no construir un mapa síntesis, también podemos trabajar con todo lo producido en esos mapas hechos a mano por la gente, ¿no? Eso ya es un documento en sí mismo. Entonces, esto va a depender de
de las condiciones, de los recursos, del tiempo, bueno, de las capacidades también para llevar adelante algunas actividades que surgen de la aplicación de la técnica de la cartografía social en general. Sí, eso se los aclaramos porque, bueno, esta es la aplicación del mapeo en una experiencia que la replicamos 3 veces, que nosotros ahora les vamos a mostrar una en particular, pero no mostramos las siguientes, o sea, Tigre y Villa Gesell, porque todavía nos falta el consenso final de los ciudadanos, ¿no? En eso somos muy respetuosas y creemos que eso es fundamental para retomar esto que decía Eli, que es la robustez de la aplicación de la técnica, y no esta cuestión de si es cierto o no vamos a entrar en ese rango de decir, nosotros nunca cuestionamos lo que el sujeto dice, pero a través de toda esa base metodológica se le da robustez a la aplicación de la cartografía. Entonces, la primera experiencia fue la de Brandsen, a través de una colega de toda la vida, que ella vive en Brandsen y fue nuestro nexo para hacer contacto a través de la asociación y nuestro instituto, y la verdad que fue una primera experiencia pero maravillosa, muy intensa por las distancias, ¿no? Porque nosotros estamos en Capital, ellos en Brandsen, eso necesita de recursos y somos totalmente conscientes, lo que pasa es que somos una comunidad que, nada, se genera, donde no hay plata lo juntamos, siempre a voluntad, digamos, ¿no? Y los estudiantes en esto son los máximos responsables del logro de estas experiencias, a los cuales creo que siempre, están citados en los trabajos finales, siempre porque es... digo, independientemente que uno lo plantee como una actividad dentro de la formación, ellos se apropian de eso, y la verdad que las devoluciones que hemos tenido previo, igual, y ahí vi algunos, así que estaría bueno que después compartan la experiencia y su visión, ¿no? Porque lo que sucede en el taller en sí es algo que al estudiante lo moviliza mucho, ¿no? Porque incluso en ese activismo y en ese ambientalismo que desarrollan muchas organizaciones y vecinos en territorio, ven que se emparentan con contenidos que ellos aprenden en la formación, porque la gente en defensa de su territorio necesita salir a entender qué es lo que sucede, aprende de normas, leyes, ¿sí? Incluso aquel vecino que no tiene una formación específica en algo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, estos son flyers que nosotros utilizamos para hacer la difusión del llamado, digamos, a la experiencia de los talleres. Brandsen, en ese momento, la comunidad nos pidió separar al vecino de los políticos, ¿sí? O sea, por eso es que también se hicieron esos 3 talleres en particular, y también en ese taller con los funcionarios políticos se incluyó a los periodistas, de los cuales siempre decimos, ¿no? En Brandsen, con el contacto con el político no resultó en este tipo de experiencias, pero sí tuvimos una experiencia muy fructífera con los periodistas, ¿no? Con los medios de comunicación en Brandsen. Estos son mapas que quedan de esos trabajos que hacen en en esos talleres, en esos encuentros, que nosotras guardamos como documentación de base, la fundamental, la digitalizamos, con el fin de poder seguir trabajándola. Ven que quedan representados, o sea, utilizados parte de la iconografía que nosotros les llevamos, que no es un requisito utilizarla, sino que decide el equipo y cada uno en particular utilizarlo o no. Después interviene, la gente escribe mucho, o se remarca, también hay mucho de cuestiones, ¿no? Desde esto de la percepción y de la vivencia, el remarcar determinada problemática, y nosotras, después de todo ese proceso, de ese trabajo, trabajamos en lo que es el proceso de lectura y traducción específica de que esos mapas que están ahí son, sí, de las experiencias siguientes de Tigre y de Villa Gesell. Hacemos una lectura, hacemos una sistematización de toda esa información para poder después llegar a un análisis final de cada una de esas experiencias. Y en el caso de Brandsen, esta fue, digamos, ese es lo que nosotras denominamos como mapa síntesis. Es una construcción digital
a partir de la base de los mapeos que se hacen en esos talleres, pero ya tuvo, digamos, las instancias de validación de la ciudadanía. Nosotros establecemos un tope, ¿no?, en la construcción de esta cartografía, entonces cuando creemos que ya es robusta y suficiente, la devolvemos, y una vez que tenemos ese IDIWE, tuvo correcciones, tuvo, sobre todo eso, correcciones porque al hacer una traducción de esto, podemos llegar a malinterpretar algo, entonces tiene un proceso minucioso de cuidado de lo que se plasma en este mapa síntesis, y esto es lo que nosotros finalmente le entregamos a la comunidad. Un diciembre cerramos la experiencia y bueno, trabajamos como haciendo un acto final, ¿no?, para hacer cierre de la actividad y de la experiencia en sí. Y bueno, Cristina hizo una publicación específica que ella ya estaba en su agenda personal y vivencial sobre todos los años trabajados, más de 20 años de actividad en el territorio en Bransen, donde decidieron incluir el mapeo, y además, como decía Elizabeth, el mapeo ellos lo presentaron en el municipio, más allá de lo que después suceda con eso, ¿no? O sea, y de lo que sigue sucediendo en Bransen. Pero bueno, esto es lo que nosotros llamamos mapa síntesis. Esto, bueno, los colores incluso fueron consensuados con la asociación porque son los colores de la asociación, ese verde, ese naranja. Bueno, digo, para el que ya tiene cierto conocimiento de cartografía social, los pictogramas que están representados ahí son los que difunde y disponibiliza iconoclasistas. Nosotros, digamos, no teníamos recursos para poder generar iconos propios, que eso sería otra posibilidad, pero bueno, entre los tiempos académicos, institucionales, más los recursos, decidimos trabajar con eso, y además porque fue parte de lo que hicieron los estudiantes, bueno, durante la planificación en esa etapa 0, y bueno, este es el resultado final, y que, bueno, quedó dentro de las experiencias logradas en el instituto. En el año pasado hicimos 2 mapeos en Tigre, o sea, 2 talleres, dentro del cual los 2 fueron muy intensos y la verdad que fueron unas gratas. O sea, Tigre también es una sociedad y un territorio muy movilizado, y el segundo encuentro, a mí me dejó muy marcada por el volumen de información que apareció posterior al primero y que todavía lo estamos cerrando. Estamos trabajando con eso entre las 3 para poder darle un cierre, obviamente, antes de fin de año, y al igual que el de Villa Gesell. Bueno, y esos son los flyers que hacemos dentro del instituto para poder difundirlos, ¿no? Y bueno, ahora también le doy la palabra a Eli otra vez para que nos cuente esto, a qué llamamos instancias de validación de todo este proceso, ¿sí? Porque nos pareció también, a raíz de varios debates o charlas que venimos planteando, o en las cuales vamos interviniendo, plantear este esquema, que lo presentamos por primera vez acá. Sí, Eli. Sí, una de las cosas más comunes que se tienen o que se expresan frente a algunas instancias de investigación o técnicas en general cualitativas es, bueno, ¿y esto qué validez tiene? ¿Qué validez puede tener un mapeo hecho en un día que se juntan 30 personas? ¿Qué representación tienen de la comunidad? Y en el caso específico de muchos de nosotros que fuimos formados en ciencias naturales o en ciencias más duras, salir de esa formación nos cuesta aceptar este tipo de trabajos. Pero la realidad es que las ciencias sociales también tienen rigurosidad científica, son ciencias, y la rigurosidad está, aunque estemos indagando percepciones, sentimientos frente a una situación, se puede llevar adelante una metodología rigurosa. Existen criterios que validan la información, y eso pasa de ser una mera información a ser un dato con una cierta validez científica. Lo que nosotros tratamos de hacer con estos mapeos, y sobre todo observando en la realidad
que las comunidades que participaban tienen pretensión de usar el mapa como una herramienta para dialogar con los gestores, con los decisores políticos, y en estos ámbitos también es muy común decir, bueno, son 30 tipos, no le vamos a dar bolilla, más vale una encuesta. Bueno, una encuesta mide ciertas cosas e incluso hasta una encuesta mal hecha puede no tener validez. Fundamentando qué criterios, qué instancias de validación tiene el mapeo, y lo ponemos también a discusión en la charla que podamos tener después, nosotros usamos acá 3 fuentes de información. Las principales son los mapas, ¿sí?, producidos por la comunidad. Pero como ya adelanté antes un poquito, nosotros también tuvimos otras fuentes de información, que eran las encuestas individuales, anónimas, que se hacen antes del primer encuentro, que no solo nos permite caracterizar a la población que participa de los encuentros, sino también les permite, con la libertad del anonimato y de la individualidad, transmitir sus conocimientos, sus saberes, a lo mejor no científicos, sus percepciones acerca de las problemáticas o los conflictos ambientales. Y la otra fuente importante son esas entrevistas a informantes calificados, a referentes de la comunidad. Esto nos sirve para armar el mapa, el primer mapa único y provisorio, y también nos sirve para armar el mapa síntesis, todo lo que recogemos en los encuentros de presentación. Entendiendo, y esto lo ponemos en diálogo con lo que una cita de Inés Rosso, ¿no?, que decía que los mapas no se validan ni se reprueban, pero entendemos, estamos de acuerdo en el sentido de que no es que no se... Si validación quiere decir verificar, ¿no? O sea, nosotros no buscamos verificar la información que nos da la gente. No le queremos dar sentido de verdad, porque puede no ser verdad. Precisamente lo que se está expresando es el decir de esas personas que en general muchas veces está invisibilizado, pero sí validar el proceso, ¿sí? La idea no es verificar el resultado ni validar el resultado, sino hablar de validación del proceso, para que tenga una cierta rigurosidad la técnica. Si no, es una foto, ¿sí? Si solo nos quedamos en un primer mapeo y sin ninguna otro cruce de información, bueno, es una foto que es válida también, ¿sí? Pero acá queríamos ir un poquito más, darle más alcance, más robustez, dado el alcance que le daba la comunidad a los mapas, darle más robustez al instrumento final. Bárbaro, Eli. Bueno, y entonces acá ya llegando un poco al final, preparamos estas diapositivas finales pensando en escollos y ventajas que tiene mapear colectivamente dentro de la enseñanza, ¿no? Formal, pero también puede, incluso obviamente, pensarse dentro de contextos no formales, pero en este caso la experiencia está dada en un contexto de enseñanza formal, ¿no? Entonces, uno de los primeros, y acá chicas me van cortando y vamos diciendo las que querramos cada una, ¿no? Pero una de las primeras cuestiones siempre es pensar en nuestros tiempos institucionales y académicos para implementar este tipo de estrategias que seguramente necesite otros tiempos diferentes a aplicar estrategias o actividades más cortas y más simples dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, allí es donde nosotras decimos, bueno, atendiendo a esta situación, quizás podemos empezar por experiencias
que sean más cortas, ¿sí? No necesariamente en plazos de años, sino en experiencias más cortas, sea lo que sea, ¿sí? O incluso dentro del contexto de enseñanza formal se plantea esto de que podemos mapear dentro del aula, en la escuela o una tercera instancia, animarnos recién ahí a trabajar con la comunidad, porque es decir, yo puedo trabajar mapeando colectivamente con la percepción y conocimientos previos de mis estudiantes, ¿no? Después, pues también puedo plantear un mapeo colectivo en la institución, entre distintos niveles, años, ¿sí? O sea, eso es también otra charla, digo, pero es posible... o sea, plantea que existe la posibilidad de poder aplicarse en otros tiempos y de otras formas también dentro del proceso de enseñanza, más allá de esta experiencia, pero hay procesos o elementos de todas partes de esta metodología que son troncales, ¿no es cierto? Bueno, después el tema de la rigidez curricular, ¿no? A veces que en cuanto a temas y a secuenciación, porque el mapeo es una fuente inacabable de temas ambientales para trabajar y sobre todo en el contexto local. Entonces pone en cruce todo el tiempo un montón de temáticas que se dan justamente en esa escala. Entonces, bueno, a veces si nos vamos a atar específicamente a la secuenciación curricular y no flexibilizando, poder saltearnos algunos para poder incluir la metodología de las cartografías sociales, yo les diría que en ese caso se animen, ¿sí? Porque siempre resulta muy positivo. Y bueno, después... Quisiera sí. agregar una cosa desde claro. el otro lado, digamos, del lado de la conducción de la institución. Las currículas son en general, o sea, restrictivas todas, son un corset. Es raro que haya currículas y organizaciones institucionales que tengan espacios para hacer este tipo de cuestiones que implican la intervención de distintos profesores o la intervención de distintas cátedras. Yo creo, en general, cuando hablo de educación ambiental, que la educación ambiental tiene que ser una plantita en el medio de un embaldosado, ¿no? Las estructuras son rígidas, pero si hay un buen proyecto presentado, si se puede convencer a la conducción de que esto va en la línea de lo que se plantea, la currícula, yo creo que se puede crecer la plantita de la educación ambiental y puede crecer la plantita del mapeo comunitario, que lleva mucho esfuerzo extra, que son muchas horas por fuera del horario de trabajo, y sí, pero también son muchas horas corregir exámenes. Entonces ya estamos un poco acostumbrados a eso, de tener que trabajar mucho más de aquello que figura en nuestro registro de firma, ¿no? Y agrego yo que les permite a los estudiantes poder poner en práctica saberes de muchas disciplinas. Uno no se imagina todo lo que ellos pueden poner en práctica durante el mapeo y todas las actividades previas y posteriores. Así que yo realmente considero que no es algo que se pierde, sino al contrario, que se gana muchísimo haciendo este tipo de actividades y de estrategias metodológicas que implican la transversalidad de las distintas áreas y materias y currícula que implica, ¿sí?, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, digamos, claro, de este tipo. Tal cual. Y bueno, por eso también ahí pusimos que uno de los escollos es saltar la barrera del abordaje acrítico de la cuestión ambiental en la educación formal, porque también está esa visión, ¿no?, más de la ecología modernizada o la ecología verde, mejor dicho, de, bueno, nos quedamos en estos conceptos de reducir, reutilizar, que no es que estén mal,
o sea, nunca diríamos eso, ¿no? Porque sobre todo respetando el trabajo que hace muchos años como colegas venimos trabajando con la educación ambiental, pero ese enfoque acrítico a veces hace quedarnos solo con una visión de ese conflicto ambiental y no recuperar la diversidad de actores que están vinculados y las responsabilidades específicas que tiene cada uno dentro de una problemática dada. Por ejemplo, el tan famoso abordado tema de residuos en la enseñanza, ¿no? O sea, es siempre pensar en la cuestión final dentro de todo ese proceso, pero cuando avanzamos sobre el consumo, cuando, bueno, recuperamos, sí, pero somos ciudadanos conscientes que lo que recuperamos es una parte mínima de lo que finalmente se termina disponiendo al día de hoy, inclusive, digo, pues nuestros técnicos lo ven cuando vamos al SEANSE año por medio. Entonces, digo, bueno, lo pusimos con un escollo porque es otra de las cuestiones que también están vinculadas hoy por hoy dentro de la Ley de Educación Ambiental Integral. Bueno, después esto, la escasa inclusión que tenemos en la formación educativa, en el proceso de enseñanza-aprendizaje del diálogo de saber. O sea, solo enseñamos con lo académico, pero nos cuesta a veces la apertura de las instituciones educativas hacia el ingreso del saber popular, ¿no es cierto? El saber popular y situado de esas problemáticas. Y desde ya que pusimos ahí la cuestión del financiamiento para este tipo de proyectos u otros, porque este es un tipo de proyectos, pero incluso para trabajar en proyectos ambientales sin incluir el mapeo en sí, la falta de financiamiento específico es un tema. Incluso para nosotros como institución es un tema claramente a resolver, sobre todo en el día de hoy. Y bueno, en cuanto a las ventajas, esto que figura ahí en la parte derecha de permitir repensar el territorio, ¿sí? Inscribiendo la educación en el marco de relaciones de poder y desigualdad territorial. Digo, nosotros esto es un poco, era nuestro objetivo también, de que el estudiante lo vea en las plenas discusiones, debates, más que discusiones que se dan dentro de los talleres en sí mismo. Bueno, después esto, que difundir esta metodología y las experiencias que vayamos emprendiendo siempre posibilita multiplicar este tipo de experiencias, porque así se viene dando desde el comienzo en Argentina, y además porque fomenta la investigación participativa, valorando el encuentro con la ciudadanía, ¿no? Como lo veníamos diciendo, permite generar un aprendizaje realmente significativo y situado, permite abordar la cuestión ambiental en forma transversal, que no es nada simple trabajar desde lo transversal, y que a veces quedamos en lo teórico o esta cuestión de pensar realmente lo interdisciplinar, ¿no? Porque incluso nosotros en gestión ambiental decimos que lo ambiental es interdisciplinar, pero bueno, después el trabajo interdisciplinario real en torno al ambiente sabemos que muchas veces no sucede. Y bueno, y también siempre utilizar, porque tenemos la suerte de tenerla, la Ley de Educación, la Ley Nacional de Educación Ambiental Integral es un puntapié que permite llevar esto dentro de la escuela, ¿no? Como una metodología y a los mapas como recurso, ¿no? Entonces ahí, como reflexión final, les trajimos ahí algo metafórico y que tiene que ver esto de eso, no solo enseñar desde la razón, sino también con la emoción, que bueno, dice la memoria, es una cita de este libro que lo pueden encontrar en internet, que es muy bueno, y que en el capítulo 5 dice esto, ¿no? La memoria es una cosa rara, le gusta jugar con nosotros, con nuestro recuerdo, con nuestra nostalgia, con la verdad. Hay que tener cuidado con la memoria, sobre todo cuando afirma algo de manera segura y nos cuenta cómo eran las cosas, como si no hubiera otra versión de esta, menos segura tal vez, pero posible, de otra realidad, de otra experiencia. Cuando nos acordamos, ya creemos en una narrativa que ha pasado por la memoria, por este paseo por la cabeza, por la nostalgia, por el corazón. Y como dijo Eduardo Galeano alguna vez, recordar viene del latín recordis, volver a pasar por el corazón. Y dice, vaya a saber usted qué puede ocurrir cuando pasamos cualquier cosa por el corazón. El órgano en el que menos deberíamos confiar, por lo menos en cuanto a narrativas de la vida. Bueno, y les agradecemos un montón la presencia, la escucha, y bueno, abrimos un espacio, si les parece bien, para compartir algún comentario, sugerencia, preguntas.
Bueno, muchas gracias, compañeras. La verdad que hermosa presentación, desde muchas perspectivas, ¿no? Me pareció a mí, tanto de lo más metodológico, académico, esa pregunta por el sentido de verdad, sobre todo de validez, que me pareció súper interesante, y también lo que hace a nuestra tarea como docentes, lo académico, lo institucional, lo didáctico. Muchísimas gracias. Yo no quiero meter preguntas porque en el chat, si se fijan, les pido a ustedes tres, María Victoria, Débora, Elisa, fíjense que hubo comentarios y preguntas de colegas que por ahí estaría bueno comenzar respondiendo por ahí. Bueno, yo no pude seguir viendo las preguntas porque estaba con la pantalla compartida, pero voy a intentar ahora recuperar, o si vos me querés ir leyendo alguna. Te leo. O si hay gente que levantó la mano también. Sí. Marcela Fernández. Marcela. Un mapa base mínimo. Del celu y había levantado la manito. No veo si hay alguien más que haya levantado la mano, pero me parece que... Sí, Ana, dale, que si estás desde el club. Dale, sí. Sí, no, yo pienso algunas, perdón que no tengo la camarita prendida, pero estoy con problemas con internet. Pienso muchas cosas, pero en primer lugar, sobre todo pensando esto del corazón y digo, cómo parte del problema, digamos, es no poder pensar desde un paradigma de la complejidad, donde todo el tiempo estamos planteando una dicotomía y una oposición entre razón y pensamiento, cuando en realidad sabemos que vamos a la experiencia y en general vamos por la curiosidad y vamos por la conmoción. Entonces hay como una primeridad sensible y después toda una cuestión racional que se desarrolla detrás de eso. Eso por un lado. Y después por otro lado pensaba en torno a esta técnica que me parece maravillosa, que nosotros acá, yo formo parte de algunas organizaciones socioambientales y el trabajo de mapeo comunitario lo trabajamos bastante. Pienso en la dificultad de pensar las experiencias cuando se llevan al ámbito educativo sin pedagogizar o mediocrizar. Esto que hablaba la compañera, que terminamos hablando de la basura y de la tapita y juntamos, y nunca terminamos de hacer un planteo de la dimensión en su complejidad del conflicto ambiental, que en realidad tiene que ver con la forma de producir, consumir y distribuir que estamos teniendo en la actualidad. Entonces, justo porque estuve en otras charlas y escuchaba que hablaban del dengue y digo, bueno, educación ambiental, dengue, ahora se viene el tema de la tropicalización y de la destrucción de los ecosistemas, y la pregunta era por qué le picaba a algunas personas y a otras no. Entonces yo digo, hay una manera de desproblematizar el asunto y hay una manera de generar otro tipo de preguntas que nos ayudan a, digamos, complejizar el asunto y pensar implicado. Bueno, pero eso es precisamente la decisión del docente, y en eso está la importancia de la formación del docente. Uno, la currícula vos recibís, por ejemplo, hay que hablar de enfermedades infecciosas o dengue o lo que fuere. El alcance del contenido, ¿sí?, lo tiene que poner el docente. Obviamente que si uno quiere abrir el panorama e ir a una visión más sistémica, que sería me parece, tu inquietud, bueno, yo creo que hay que empezar a romper el hielo y esos corsets que nos meten, y bueno, y generar un proyecto alrededor del dengue que se vaya más allá de a quienes pican más. Por supuesto que esto requiere formación, ¿sí? Porque si no caemos en abrevar, qué sé yo, en lo que dice un noticiero o lo que está en internet y no sabemos ni qué veracidad tiene. Ahí sí tiene que haber datos ciertos, ¿no? Entonces, yo creo que hay que remarla, hay que seguir remándola. Hay que seguir remándola para cambiar esta visión encorsetada y quedarnos en la tapita de Coca-Cola, de juntar tapitas para los hospitales, que está buenísimo, ¿sí? Pero
Sí, no permite de complejizar, otro que es lo lado. que decía Luciana. Claro, necesitamos avanzar en esto, ¿no? Porque, bueno, incluso si analizamos parte de la realidad que nos atraviesa y con todo lo que hicimos hasta acá, ¿no? Porque no es que no hicimos. Lo que pasa es que hay que seguir profundizando, en el caso educativo, en la formación docente y también contagiarnos entre colegas. Yo creo que eso es fundamental, o sea, en las instituciones, alguien tiene que empezar a movilizar, ¿no? O sea, las experiencias, los proyectos. Hay alguien que siempre tiene, más allá de un directivo que apoye, no apoye, que es fundamental, para mí es una variable estratégica, pero digo, también eso, si hay alguien que atraviesa una formación más vinculada a la educación ambiental integral y dentro de los ejes que plantea esta ley hoy, digo, bueno, la idea es que poder, ¿no? Si el compañero no se capacita porque no puede, porque sabemos que pasan un montón de cosas dentro del sistema educativo, es bueno, empezar, ¿no? a movilizarnos y a generar redes, primero en nuestras instituciones y también entre instituciones. Pero bueno, Luciana, agradecemos mucho tu intervención porque es efectivamente lo que pensamos y bueno, un poco lo que intentamos transmitir. Además, yo lo que quiero agregar es, bueno, no desanimarse, porque en realidad, No, claro. a ver, Vicky planteó en su presentación que este tema de los mapas surgió de un planteo, un replanteo de su actividad profesional. Y bueno, está buenísimo a partir de ahí. A mí me pasó lo mismo 30 años antes, ¿sí? Claro. Sí, empezamos a meter cuestiones sociales y económicas en una cátedra de ecología y la universidad nos quería comer. Y sí, porque eso no era ecología. Sí, no era ecología, pero es imposible, era ya un momento que es imposible hablar de ecología sin tener en cuenta las cuestiones sociales. Claro. Bueno, hay que empezar. Bueno, Natalia tiene también la mano levantada. Natalia Rodríguez. Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Bueno, en principio agradecer por el espacio, es enriquecedor siempre, así que seguimos nutriendo de nuevas experiencias y está buenísimo. En mi caso, bueno, yo soy docente de geografía, he llevado el mapeo colectivo al aula, ya en 3 oportunidades, en distintas instituciones. En principio contarles mi experiencia, ¿no? En una de esas instituciones hubo como mucha restricción, como cómo salir con los chicos a hacer a la calle, o que salgan a encuestar, porque esto de que hablaban de ustedes de las etapas, ¿no? De primero conocer, o sea, primero investigar sobre el espacio que se va a mapear, después caracterizarlo, ¿no? Después salir a conocer hacer el trabajo de campo, ¿no? Salir a conocer qué es lo que vamos a mapear, entender qué es lo que podemos iconizar, ¿no? Porque me ha pasado también de que, bueno, en muchas oportunidades los estudiantes les he presentado los iconoclasistas, ¿no? Obviamente haciendo un recorte material, y han hecho sus propios iconos y ha salido una actividad hermosa, y en otra oportunidad donde tuvimos más restricción de parte de los directivos o de la institución, no se ha podido avanzar mucho, entonces como que la actividad queda media a la deriva porque no se entiende a dónde se quiere llegar. Entonces, bueno, esto que hablaban de que es súper importante el acompañamiento y que se entienda qué es a dónde uno quiere llegar y qué es lo que quiere mostrar. Este año lo presenté como proyecto nuevamente, porque sigo insistiendo, en otra institución, donde lo propuse trabajar desde la ESI, o sea, la geografía de la percepción y la geografía de género, ¿no? Bien. Entonces, a través de la percepción en los espacios verdes, ¿no? Y el trabajo final, ¿no? El proyecto final justamente es presentar el mapeo, poder hacer el recorte en los espacios verdes donde ellos se movilizan, se mueven, ¿no? Que en este caso sería en la localidad de Caseros, en Partido 3 de Febrero, Buenos Aires. Entonces, bueno, llevarlo desde ahí, que ellos, cuando les empezás a explicar y a contar de qué se trata, porque también los estudiantes se quedan como, en la geografía se trata de esto también, como que se quedan en algunas cuestiones. Claro, claro. La geografía avanzó muchísimo. Cuesta a veces
¿cómo? ¿La geografía es esto? ¿Qué? En la geografía tenemos matemática, cuando les digo que tenemos que hacer, no sé, un gráfico estadístico, luego de hacer encuestas, y para poder sacar datos matemáticos, ¿no? Justamente la estadística de alguna encuesta y demás, y poder llevarlo bueno, diferentes cuestiones. Entonces como que se quedan y les súper interesa y se empieza a despertar eso que quizás antes no se despertaba. Claro. Pero bueno, tiene que también mucho que ver con esto que hablábamos, el acompañamiento y la libertad que te da la institución en avanzar en algo o dejarlo encapsulado dentro del aula nomás. Sí. Y bueno, ahí, retomando algo antes que se me escape de lo que vos decís, es cierto, la geografía avanzó muchísimo, pero el tema es que a veces para los que tenemos una pata en la investigación o en la enseñanza universitaria, ¿no? Superior en general, digo, tenés un ejercicio que por ahí el docente que está cargado de horas para sostener su trabajo en secundaria, no, digo, a veces no tiene la posibilidad de, por algún motivo, capacitarse, ¿no? Entonces, digo, el tema es ese, la geografía escolar, qué tanto avanzó más allá de lo que la geografía en sí como disciplina y en el campo de la investigación avanzó. Entonces, hay que seguir trabajando en esto, porque, digo, yo siempre digo, cada vez que hablo, yo soy, además de profesional, ante todo soy mamá, y veo en algunas cosas cómo utilizan ¿no? a los recursos que hay para enseñar la geografía y me sorprendo, ¿no? Me sorprendo porque digo, ¿por qué solo así? Y bueno, y tiene que ver con un montón, y no es para juzgar, sino es como una pregunta que a mí siempre me lleva para el lado de seguir indagando, preguntando, investigando, pero la realidad es esa, sigue siendo el mapa, poner en el caso del mapa, como los mapas como recurso, es un recurso técnico y memorístico, ubico, lo miro, le saco información, pero no lo autoproduzco, no lo intervengo, ¿sí? Y entonces digo, bueno, es eso, despertarnos, transmitirnos, generar estos encuentros justamente para poder hablar y conversar sobre esto, pero en sí, bueno, me alegro mucho de lo que vos ya venís haciendo porque nosotras tenemos esa hipótesis, ¿no? Que, digo, después del cierre de estas experiencias, lo que sigue es pensar en líneas, ¿no? Metodológicas generales para ver cómo implementar el mapeo en otros niveles. Inclusive acá tenemos nuestra experta y guía en inicial, que es Débora. Ella es docente de nivel inicial, trabaja con recursos cartográficos y sabemos que es re posible. Vamos a generar otra información, otro análisis con esa información, pero la metodología en sí se puede llevar a los distintos niveles, ¿no? Con planificaciones, con características particulares, así que nada, en eso rumbeamos a futuro para trabajar, pero te felicito, Natalia, porque que ya puedas hacer un mapeo con tus estudiantes, yo creo que está bueno registrar qué les sucede a ellos, ¿no? Cuando uno le dice, bueno, vamos a hacer esto, porque como no están acostumbrados, muchas veces es como uno los sorprende, ¿no es cierto? O cómo se apropian del mapa, cómo lo que generan, bueno, tenés un montón de material ahí para... Sí, lo primero es como como queda en duda la consigna, como ¿a dónde queremos llegar con esto? Como que cuesta al principio y después cuando empiezan a investigar y se empiezan a dar cuenta y empiezan a meterse en ese mundo, cuando uno les empieza a explicar, ¿no? De los recortes en los espacios, ¿no? Que para poder trabajar de forma prolija y que tengamos un buen resultado, un resultado positivo, tenemos que hacer un recorte del lugar donde estamos trabajando. Entonces es importante tener en claro eso, ¿no? ¿A dónde vamos a trabajar? ¿A dónde queremos llegar? ¿Cuál es nuestro objetivo? Bueno, ¿cuál es el mensaje o qué queremos rescatar de esto? ¿Qué mensaje queremos que nos deje? Bueno, dependiendo de eso es a dónde los vamos, por donde los vamos llevando, ¿no? Pero bueno, sí, la primera reacción es como no entendemos la consigna. Claro, ¿A dónde queremos llegar? Después cuando vas avanzando, por eso es un trabajo que no lo podés hacer de la noche a la mañana, no lo podés pedir como tarea para el hogar, es algo que No, y aparte la base es construir colectivamente, digamos, entre pares, ¿no? En el aula, pero entre pares, está bueno, está buenísimo.
y bueno, y que se pueda llevar en el transcurso de un tiempo, que a veces puede llegar a durar el año completo y se presenta en diciembre, o a veces Claro, dura 6 meses, bueno, dependiendo, ¿no? claro. También el curso y las problemáticas que tenga el mismo. Así que, bueno, nada, esa es mi Muchas experiencia. gracias, Muchas gracias. muy bueno. Gracias. Bueno, Perdón, sí, en el chat, antes de Patricia, que tiene la mano levantada, en el chat preguntaban algunos colegas, y me sumo, si sí, el mapa digitalizado de Bransen, tenemos sí, posibilidad de sí, verlo, de sí. accederlo, si después nos pueden compartir. Está publicado, lo que no sé es cómo hacérselo llegar después del Meet, pero calculo que con... Si vos querés, si les parece, yo armo ahora una carpetita en Google Drive, les dejamos el link a esa carpeta Dale, y vos después subís el material ahí. dale. Sí, porque les Hacemos puedo así. poner bibliografía también y otras Dale, cosas si les interesa indagar ahí. yo armo eso. Y bueno, dale, bárbaro. Muchas Había gracias, una Víctor. pregunta en el chat. Hay dos Sí. personas que preguntan por programa o aplicación para digitalizar mapas. Mira, la realidad es que la digitalización del mapeo colectivo, o sea, de los talleres, lo hacemos yo tengo una cámara de fotos buena que tiene alta resolución, entonces le saco una foto. No sé, por más que tengo acceso en un recurso técnico para escanear, pero no se pueden pasar porque tienen cuestiones intervenidas que se pueden perder, los papelitos pegados y demás. O sea que lo ideal es sacarle una foto bien recta y con buena luz, porque si tiene buena resolución, después porque trabajamos así también, más allá de que los colgamos y los vemos, después los tenemos digitalizados y vamos buscando el detalle, ¿no? Del análisis del mapa. Esa es la mejor forma de lo que venimos probando. Después, puedes utilizar con el celular el Cam Scanner o alguna de esas otras aplicaciones, pero no logré buena resolución que como sacarle con una cámara. La realidad es esa. Y bueno, eso. Y después había una pregunta de Marcela que decía esto del mapa base. No, en realidad el mapa base, el tema es si yo no le doy un mapa base y los límites, quizás lo que puede aparecer, que es lo que apareció, que lo que sucede en Bransen. En Bransen apareció lo urbano y lo rural porque habían voces de los distintos medios de todo el partido, en primer lugar. Pero además uno los estructura porque dice, bueno, vamos a trabajar sobre estos límites, ¿no? Entonces quizás si yo no le doy el mapa base, los vecinos hubiesen representado una parte de Bransen, ¿no? Entonces, esa es una posibilidad. Es decir, al mismo tiempo que uno les da libertad, también puede generarse un recorte del consenso del grupo que quizás no quede representado todo el partido. Entonces, si uno va a la base de la cartografía contrahegemónica que se le dice y no técnica, esto de no pensar a los territorios con límites y fronteras, uno puede empezar desde un mapa en blanco. Pero si uno les da los límites, prefija también los tiempos, porque por lo general en aquellos en donde no hay límites o se les da más libertad, también son por ahí mapeos que pueden necesitar mucho más tiempo que el tiempo en sí, que estos mapeos duran 3 horas entre el inicio y el final, ¿sí? Entonces eso es algo a considerar. Sí. Bueno, estaba Natalia. Ya está, yo ya participé recién. Y alguien había levantado la mano. Bueno, no sé si alguien más quiere. Patricia. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Agradecerles muchísimo el espacio, el encuentro. La verdad que es una muy interesante propuesta de trabajo. No, mi pregunta tenía que ver con la forma de digitalización, justamente, de sistematización. Y en mi caso particular, yo he hecho mapeos colaborativos, pero utilizando una herramienta digital ya, que es Mind Maps. ¿Eso también se considera mapeo colectivo? Sí. Mira, es re buena tu pregunta, es re buena, porque digo, hay trabajos que expresan esto, ¿no? De que lo hacen en forma digital. Pueden suceder varias cosas. En principio, que el mismo mapeo, este mismo mapa que nosotros construimos, digamos, digital y síntesis, después se puede digitalizar en algún recurso de eso, o sea, subirlo a Maps, esos puntos, todos esos iconos representan la localización de un conflicto o tema que los sujetos dijeron, o sea, se puede digitalizar. Ahora, también puede suceder, como sucede en los mapatones y demás, que en la cartografía
se haga digital. Es decir, cada uno entra de su lugar y empieza a trabajar. E incluso sé experiencias en donde te conectás en una videollamada y todos entran al mismo mapa a intervenirlo. Acá lo esencial para mí es que no se pierda el encuentro. ¿Se entiende? Porque digo, si todos vamos a entrar en momentos distintos, ubicar puntos de cosas que claramente para cada uno va a ser un conflicto, el tema es que no se nutre el encuentro y el intercambio en ese debate que se genera de vuelta sobre lo que sucede en el territorio, que para mí es lo más rico de todo, porque ahí es donde vos entras más como el mapa como fin y no tanto el proceso. Exactamente, ¿entiendes? sí, entiendo perfectamente. Pero es válido, digo, si yo quiero hacer un mapeo con alguien que no tengo posibilidad física de estar, bueno, recurrimos a eso, pero la idea es que haya un intercambio, una conexión entre los sujetos, si no, eso propio de la cartografía se pierde y creo que no estaría bueno, ¿no? Bárbaro, Victoria, gracias. No, gracias a vos. Vos hablabas de recuperar el proceso de construcción de ese mapa justamente, ¿no? Bueno, gracias. Y sobre todo como disparador de otras cosas que son inacabables. Realmente es así. Bien. Yo quería preguntarles otra cuestión que creo que lo contaron al principio, pero no presté mucha atención. ¿Cómo comenzó el trabajo entre ustedes tres desde el punto de vista de la articulación curricular dentro del instituto? O sea, a mí me interesa y me preocupa este tema que hablábamos de cómo ir creando espacios dentro de las instituciones para que profes, colegas de distintos espacios curriculares trabajen juntos, ¿no? Entonces, si nos cuentan su experiencia en ese sentido, si esta es una materia, si es un taller extracurricular, esa parte. Qué bueno, Víctor. Mira, en principio voy a rescatar algo que es fundamental, es que Elizabeth como conductora de una institución siempre fue muy propulsora del trabajo, ¿no? En equipos. Entonces, eso es un punto muy importante porque, digo, si uno no tiene pensado y de repente a vos te animan a hacerlo, creo que es un punto de partida muy bueno. Ahora, para el desarrollo del trabajo, yo empiezo a trabajar de corrido en el instituto en el 2011, en materias que empiezan, la base de todo este proyecto está en geografía y después en ecología urbana y otras materias que tengo posibilidad de transversalizar el contenido, claramente. Pero a su vez trabajamos con la profe de educación ambiental, con María Laura, y Débora es la ayudante de trabajos prácticos en ese momento, ahora está como jefe de trabajo práctico, pero está como ayudante siempre en mis materias. Entonces, Débora no está en una instancia curricular, pero resuelve cosas de planificación básica en toda esta organización que hay que tener, ¿no? Pero después, sin olvidarme de todos los que han intervenido, en las salidas y en el desarrollo de los talleres, también nos han acompañado profesores que tienen que ver con herramientas de gestión ambiental, seguridad ambiental. El profe Roberto Goldschmidt, que estaba por ahí, que ya no está en el instituto, él participó desde sus materias, que si mal no recuerdo es esa, ¿no? Herramienta de gestión o la anterior, en el mapeo de Tigre. Entonces, porque para nosotros, el mapeo forma parte de una estrategia dentro de toda una movida que lo llamamos diagnóstico geográfico ambiental, en este caso del que presentamos de Bransen. Entonces empezamos a transversalizar el contenido a lo largo de distintas materias. Entonces, por ejemplo, cuando hemos ido hecho el taller en Bransen, también vamos con el profesor a cargo a hacer una visita que tenga que ver para la formación de los gestores en una empresa. ¿Sí? Aprovechamos a que vean todo, porque ir a una empresa también significa meternos en el corazón de otro actor que interviene en ese territorio. Lo vemos así. Y desde ahí transversalizamos ese contenido, ¿no? O sea, pero sí tiene que ver con materias en donde se entrelazan los contenidos, más allá de que 3 son mías, ¿no? Claro, se podría pensar como un proyecto institucional. Es así, es institucional. A ver, nosotros tenemos, si bien... ¿Sabés que te hace ruido el mic, Elizabeth? O hay otro. Sí, ahora no. Ahí se apagó el otro. Ya uno que estaba haciendo bárbaro. A ver. No
mío, es Bárbara, creo. Ah, Bárbara, sí, ahí la sigo. Perdón. O sea, Ahora, dale, perdón. el hecho de que, o sea, en el plan de estudios hay una geografía en segundo año y en tercer año está planificación urbana y planeamiento urbano. Y bueno, estas tres materias estuvieron a cargo generalmente, salvo alguna interrupción, a cargo de la misma persona. Entonces, hablándolo un poco con Vicky y con Cristina, que era la anterior profesora y es la de Bransen, se generaba como un continuo académico desde segundo año hasta tercer año, porque el plan de estudios es la distribución típica, las materias básicas, matemática, física, química, biología, ecología en los primeros años, ¿sí? Y después recién se empieza a incorporar más lo social un poco en segundo y definitivamente mucho más en tercero. Ese es el plan de estudios, ese es el corset del currículum. Entonces, el tema era, bueno, se da esta cuestión de que hay una misma docente que a lo largo tiene por lo menos 2 años a los estudiantes y tratar de empezar a generar proyectos, por lo menos intercátedra. Empezamos tratando de incorporar de a 2 cátedras. Y después, cuando se empezó a pensar en más grande, en una salida de campo, algo que pusiera a los estudiantes con el pie en el terreno, porque no pasa lo que sucede en buena parte de las carreras, que es mucha teoría, te recibís y el título lo que acredita es que sabés estudiar, pero no sabemos si sabés trabajar o enfrentarte con las incertidumbres, enfrentarte con lo inesperado. Entonces, bueno, a partir de ahí, y obviamente tiene que haber un profe que empiece a tirar del carrito. Claro. Y a partir de ahí... Sí. Y te pregunto, ¿y en estos proyectos participaban todos los estudiantes como proyecto institucional o solo los de tercero de las asignaturas comprometidas? No, participaban formalmente los estudiantes, no, formalmente no, informalmente no, porque si no, no tienen seguro para salir. Ahí va. Ese es el tema. Entonces, fue la asignatura comprometida al... Porque como finalmente se empezaron a aprender otras materias, entonces esto nos permitía ampliar la cantidad de estudiantes, pero nunca muchísimos. Primero porque no tenemos muchísimos, no tenemos. Yo hace 5 años que no trabajo más ahí, pero sigo diciendo no tenemos. No hay tantos estudiantes en los últimos años. Pero bueno, ahora en los últimos juntamos varios años, Eli, porque ya viendo lo nutrido que es el proceso, incorporamos a segundo año. El proyecto original está hecho solo con tercero, que en ese momento eran varios, no era que era un grupo reducido, o sea, tampoco son 40, o sea, pero entre todos los que movilizamos son casi 20 personas, entonces, bueno, y ahora en Tigre fuimos un montón, porque ya al sumar a segundo año con geografía y las materias de tercero, la de Roberto y la mía, ¿cuántos fuimos a Tigre? Digo, como 30 éramos. Y digo, es un número, ¿viste? Sin recursos. También lo que yo... una convocatoria a todos los profes que pueden participar. Entonces, cuanto más profes se presentan, mayor posibilidad de llevar más estudiantes, porque tienen que estar... Y también es una manera, visto desde la gestión institucional, como vos decías, también es una manera de crear un espacio donde pueda haber esas interacciones valiosas, fecundas, ¿no? que creen, que construyan otros diálogos y otras miradas, cuando los profes laburan juntos en algo distinto a lo que es tradicional. Como un espacio también de formación profesional, lo que yo veo. No solo todo lo que ustedes contaron, ¿no? Sino que a la vez construye institucionalmente, cosa que me parece súper interesante también en el contexto de la Ley de Educación Ambiental Integral.
Sí. No, además, bueno, buenísimo. Cambian estas posiciones de jerarquía muchísimo, se diluye muchas veces, porque si vos ves a un profesor despierto a la mañana somnoliento porque se quedó a la noche tomando mate charlando con los estudiantes o jugó un partido de fútbol y quedó medio con una rodilla que le duele, ya cambia totalmente la relación y mejora la comunicación y el laburo. Y hay algo, Eli, hay algo que siempre rescatamos que lo hemos hablado, es decir, el vínculo con los estudiantes antes y después de este tipo de salidas, viajes, en las cuales vamos a hacer este tipo de experiencia, es increíble, porque incluso entre uno como docente sabe lo que sucede dentro del aula, ¿no? O sea, que quién se conecta con quién, ¿no? O sea, cambian las relaciones y es maravilloso. Entonces, así como uno puede plantear una salida, un viaje en otro contexto con otro objetivo, digamos, esto a su vez contribuye un montón, digamos, ¿no? Entonces es como esa visión integradora, salimos varios años, varios docentes, a trabajar in situ, o sea, es maravilloso, realmente. Ahora, bueno, Patricia preguntaba si tenemos alguna experiencia a futuro, yo le decía, hasta que no cerremos estas dos que tenemos en danza, no, porque es un trabajo monumental que a veces merece como, ¿no? Dedicar su tiempo y hacerlo tranquilas, y la verdad que estamos haciendo un montón, y meter otra experiencia allá sería como una locura, y bueno, a futuro sí, esto, por eso digo, es algo que cuando empezás, incluso por ahí te cuesta decir, no voy a dejar de hacer esto, porque es buenísimo. Incluso alguien en Tigre nos preguntó, ¿ustedes hicieron para Ciudad de Buenos Aires o no? Y ese es algo que está en agenda, porque decís, bueno, podríamos mapear incluso nuestro mismo barrio, ¿no? El barrio del instituto, que incluso con traslados y demás, dentro de Ciudad de Buenos Aires nos han generado cambios de identidades, ¿no? Que nada, tenemos que recuperar todo eso. Así que bueno, da para mucho más. Acá hay en el chat, me parece que hay fans de la salida de los viajes de estudio. Sí, qué grado salís. Una genia. Una genia. Bueno, una gran profesional. No sé si hay algo más que quieran decir, compañeras, para cerrar. Nada, yo agradecerte a vos, Víctor, porque digo, yo llegué a la semana UNIPE después de trabajar con Víctor en la capacitación que dimos hasta el año pasado en el marco de la ley, ¿no? Para docentes, en el contexto de la capacitación para docentes de La Pampa, y la verdad que es maravilloso, uno no deja de aprender cosas nunca, y estos encuentros son maravillosos, realmente de todas estas semanas que venimos participando con lo de La Pampa, bueno, se dio esta posibilidad, que bueno, un poco la idea también es vincularla dentro del equipo que vos dirigís, y nada, así que agradecerte profundamente, y bueno, a todos el interés. Acá, y las ganas. Otra pregunta al final. Patricia pregunta si han sido alguna vez convocadas por consultoras que desarrollen planes de ordenación del territorio para la fase de diagnóstico. Consultoras no, privadas, así no, no. La verdad que como en instituto no, lo que sí hemos tenido experiencias en otra índole de intervención territorial, por ejemplo las que hacía Edgardo con el pueblito allá en Parque Patricio, pero no, por consultoras no. Ya lo dejamos más al ámbito profesional, se los pasamos a los egresados. Está muy bien, está muy bien. Bueno, ha sido un gustazo, les agradecemos un montón, de verdad. Gracias. Bueno, muchas gracias, chicas. Muchas gracias. Bueno, gracias, Débora. Un abrazo. Y a todos los asistentes. Recuerden que esto sigue, todavía tenemos, vamos a hacer un poco de propaganda. Mañana con Vicky tenemos otra charla que vamos a hablar de los proyectos educativos ambientales en las escuelas, recuperando un poco esta experiencia que nombraba recién Vicky es a las 18 horas, y a las 15 horas, previamente, hay otra charla también que yo considero interesante, es de un proyecto PICTO, en el que participa la UNIPE con colegas de otras áreas y disciplinas también, que se llama Recursos Digitales para la Enseñanza de Ejes Transversales del Currículum, como hablábamos hoy, esta cuestión de la transversalización.
Uno de los ejes es educación ambiental integral y otro de integral, sociedad digital y derechos humanos. Eso es a las 3 de la tarde. Después a las 6 tenemos la otra charla con los colegas de La Pampa, con el que cerramos esta semana. Así que están todos y todas invitadas. Y bueno, nuevamente gracias, colegas, y seguimos en contacto. Un gusto. Abrazo enorme. Gracias. Chao. Chao.